buenas tardes y bienvenidos a todos al sexto Diálogo Digital de Camino en Madrid. En la última edición analizamos con Julián Núñez, presidente de Serpan, el papel del sector de la construcción y de las concesiones en la reactivación económica que necesitamos en Madrid y en España. Hoy queremos analizar cómo ha afectado esta crisis al sector de las empresas de ingeniería y consultoría y reflexionar sobre el relevante papel que juega este sector para que superemos esta crisis. Es un placer dar la bienvenida a Pablo Bueno, presidente de Tecniberia, la Asociación Española de Ingeniería, Consultoría y Sectores Tecnológicos. Pablo, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Fenomenal. Pablo es también ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, es presidente y CEO de TIPSA, que es una empresa de ingeniería muy conocida que cuenta con más de 2.800 empleados en 47 países y ha sido también presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Bueno, estoy segurísima de que este diálogo será muy interesante y os animo a que formuléis a Pablo todas vuestras preguntas a través del chat de la plataforma, como hemos hecho en otras ocasiones. Pablo, ¿cómo ha afectado y cómo va a afectar esta crisis económica al sector de las empresas de la ingeniería y la consultoría? Bueno, Lola, vamos a ver, ¿cómo ha afectado? Es más fácil. ¿Cómo va a afectar el oráculo de Delfos? No sé si lo tenemos muy claro, ¿no? Hombre, todo empezó con los 15 días de permiso retribuido, donde se paralizaron incluso las obras. En lo que hace referencia a los servicios de consultoría de ingeniería y de servicios tecnológicos, desde oficina el teletrabajo se ha implantado de forma mayoritaria en las empresas y la realidad es que de alguna manera pues la afección ha sido diversa. En obras pequeñas, quitando esos 15 días, se ha venido trabajando más o menos, y en oficina, pues la afección ha sido pues, mayor en unos sectores que en otros. Hemos sufrido algunas suspensiones por parte de algunos organismos públicos y desde luego la paralización de licitaciones y de los plazos administrativos, ¿no? Bueno, a nivel nacional, en España, la producción, pues estimamos que en lo que va de año ha caído en las empresas de Tecniberia alrededor de un 20%. Esto es un tema muy, muy importante porque aunque se recupera en los meses en los que no hemos estado, en los que se recuperará a partir de ahora, pues puede afectar al 100% del margen que tienen previsto las empresas de ingeniería a lo largo de todo el año, ¿no? Un 20% de 3 meses es delante el margen total del año, ¿no? Luego, el mercado nacional ha caído, evidentemente ya había caído en el primer trimestre antes de la crisis del COVID. Las oportunidades y el mercado en España, las oportunidades para las empresas de ingeniería era un 10% inferior a lo que había sido el año anterior. Y en la actualidad, después de esta paralización de estos meses, pues estamos en cifras de caída de alrededor del 30%. Y ojo que veníamos de una crisis importante porque el año 2019, el mercado en España para las empresas de ingeniería fue aproximadamente la mitad de lo que había sido en 2007. La mitad de lo que había sido en 2007. Y eso significa que en este momento estamos aproximadamente en un tercio de lo que fue el año 2007. Eso a nivel nacional. Las empresas de ingeniería de Tecniberia trabajan, muchas de ellas a nivel internacional, y el impacto a nivel internacional ha sido parecido. Depende del país y de la región, ¿no? En el Reino Unido, en Irlanda, bueno, pues la afección ha sido pequeña, han seguido adelante con las inversiones.
Pero en Estados Unidos, por ejemplo, pues la inversión se ha paralizado porque por muchos anuncios que se han hecho de de una reactivación económica a base de invertir en infraestructuras y tal, pues eso todavía no llega. Y la realidad es que los departamentos de transportes de los distintos estados pues han dejado de tener ingresos y han paralizado inversiones. En el efecto inmediato ha sido negativo. Lo mismo en Oriente Medio o en Hispanoamérica. Es decir, ha sido bastante diverso. De forma global es muy parecido a lo que ha pasado en España. Una caída importante. Luego también, pues oye, las empresas de Tecniveria han estado, algunos, ahora estamos viviendo una cierta reactivación. Existen algunos organismos que han que han mantenido una cierta prudencia, pues como puede ser el caso de AENA y las inversiones que estaban relacionadas con los incrementos de capacidad, las grandes inversiones en Barajas, en el aeropuerto de Barcelona, pues esas se han quedado paralizadas sine die. Pero, en fin, pero muchas se han empezado a reincorporar. Aún así, las oportunidades, tanto en España como en el mundo, aún no se han recuperado. Pues las otras cosas que le han pasado, ¿cómo ha afectado la crisis? Pues mira, prácticamente un tercio de las empresas de Tecniveria han tenido que aplicar un ERTE. Es verdad que la mayoría de... Pablo, perdona, Sí. cuéntanos un poco más sobre este sector tan relevante de las empresas de ingeniería. ¿Cuántas empresas hay en Tecniveria asociadas? ¿Cuánto facturaron en 2019 y cuántos países Sí. están presentes? Porque, Muy bien. Pues mira, Tecniveria es la patronal oficial de las empresas consultoras de ingeniería. Es decir, representa a estas empresas en COE. Es el interlocutor oficial con los sindicatos para la negociación del convenio que rige las relaciones laborales entre las empresas. Tal. Es el miembro español en EFCA, que es la Federación Europea de las Empresas Consultoras de Ingeniería, en FEPAC, que es la Federación Iberoamericana de Empresas Consultoras de Ingeniería, y de FIDIC, que es la Federación Mundial. El sector de la ingeniería en España factura casi 10.000 millones de euros, aproximadamente. Es un sector que está enormemente atomizado y que lleva atravesando una crisis muy profunda pues desde el año 2007-2008. Llevamos 12 años de una crisis importante. Tecniveria representa aproximadamente el 40% de toda esta actividad. Y el motivo de que no sea el 100, bueno, pues por un lado es esa atomización del mercado y luego por otro lado también esta crisis ha influido mucho, ¿no? 19.500 profesionales desarrollan su profesión en empresas que son socios de Tecniveria. Y aproximadamente el 60% de la actividad es internacional. Y la presencia de las empresas de Tecniveria, pues la estimamos en más de 100 países, prácticamente por todo el mundo. Todo el mundo, totalmente. Más o menos. Nos comentabas el tema de los ERTES. ¿Cuántas empresas de Tecniveria se han visto afectadas por los ERTES? Pues mira, aproximadamente un tercio del sector. Es verdad que el sector ha intentado, bueno, pues como es de sentido común, pues ha jugado con temas de vacaciones, con una serie, en fin, ha intentado administrar pero la mayor parte, la inmensa mayoría de estos ERTES han sido durante un plazo corto y la gente está en su inmensa mayoría ya reincorporada a los puestos de trabajo. Afectó en algunas paralizaciones de obras de forma inmediata, luego se recuperaron porque esa paralización fue pequeña y, en fin, de alguna manera el sector está volviendo a recuperar a todos esos empleos que se habían perdido, ¿no? ¿Y el teletrabajo cómo ha afectado a la productividad? Bueno, pues no es fácil de medir, no es fácil de medir, pero mira, nosotros... bueno, por un lado, en Tecniveria hay empresas que trabajan durante la construcción, en construction management, en project management, en supervisión de construcción, en supervisión de obras, control de calidad, y luego hay gente que trabaja en oficina, proyectos, estudios. El teletrabajo es el adecuado para esta segunda parte. Pues mira, de forma general, yo te diría que las estimaciones que hemos hecho a base de encuestas internas, las personas más comprometidas,
las personas más sacrificadas, las personas que ya eran más serias, los profesionales más entregados, durante el teletrabajo han aumentado su productividad. Sí, sí, sí. Al contrario, las personas pues, que podían ser menos entregadas, en fin, más remolonas, menos sacrificadas, durante el teletrabajo han perdido productividad. El conjunto de todo ello es que la productividad, por lo menos en los primeros mes y medio, 2 meses de teletrabajo, se ha mantenido. Ahora bien, se ha mantenido a base de un esfuerzo y de una entrega por parte de una serie de personas. La gente estaba en modo crisis, en modo tensión, y es algo que consideramos que no es sostenible. El teletrabajo no es sostenible, esa tensión. No es, desde luego, sostenible. El teletrabajo, desde luego, ha venido para quedarse, pero no para quedarse para todo el mundo y de forma permanente, sino que debe combinarse también con presencia, y es verdad que estamos notando una reticencia fuerte a volver a la oficina, pero tenemos que recobrar la normalidad, tenemos que empezar a salir de casa, a ir conviviendo, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, de higiene, todas las medidas, y con toda la prevención, y bueno, siempre con un nivel de ocupación que garantice las distancias. La mayor parte de las empresas de Tecniberia, pues de alguna manera están siendo infinitamente flexibles con el teletrabajo, absolutamente flexibles todas ellas con las necesidades de integración, de Conciliación, ¿no? De de conciliación. conciliación, y desde luego dejando la presencia voluntaria hasta llegar a la fase 3 de desescalada. En fase 3, pues oye, se irá pidiendo a la gente que ya vuelva, hombre, excepto el que no pueda, porque sea persona de riesgo o por problemas de conciliación, a ese no le va a obligar nadie, pero el resto deben empezar a moverse con una cierta normalidad. Y una de las demandas que hacéis desde el sector a las administraciones es una nueva forma de contratación, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste esto. Lola, esto es la eterna batalla, vamos a ver, del sector nuestro. Los servicios profesionales no se contratan igual que la construcción. Los servicios profesionales no se contratan igual que el suministro de materiales. La ingeniería debe contratarse pues de una forma similar a como una persona contrata a un médico o contrata a un abogado, de la misma manera que uno elige a un médico o elige a un abogado o elige a otro servicio profesional. Y esto, que es además el espíritu de la ley de contratos del sector público, de la ley de sectores excluidos, de las directivas europeas de contratación, pues la inmensa mayoría de los organismos públicos españoles pues no lo están aplicando. Y nosotros pensamos y defendemos que la competencia en precio, la competencia, la subasta, no es la forma de... Porque, ¿cuáles son las herramientas que tiene una empresa consultora de reducir sus precios? Pues tiene muy poquitas herramientas que sean nobles, por decirlo de alguna manera, pero las primeras herramientas que tiene es no tener empleo fijo, no invertir en formación, pagar menos salarios, no invertir en innovación, tener contratados a gente externa, incluso personas jubiladas en jubilación activa. Claro. Y lo que es peor de todo, dedicar el menor tiempo posible a hacer los trabajos. Cuanto menos tiempo, menos gasto. Esa es la forma de reducir precios. Y todo eso es un desastre. Es un desastre. Es decir, oye... ¿Cuál es la demanda concreta de Tecniberia a las administraciones en este sentido? Pues en este sentido, a nosotros lo que nos gustaría es que las administraciones contrataran los servicios de consultoría de ingeniería de la misma forma que los contrata el Banco Europeo de Inversiones o que los contrata la propia Comisión Europea, la propia Unión Europea en los contratos de ayuda al desarrollo. Cuando es cliente
una empresa de ingeniería española de la Unión Europea, de la Comisión Europea, para hacer el proyecto de una presa en Kenia o de una carretera en Bangladesh, o en Europa del Este o en Hispanoamérica, pues tiene unas formas de contratar que son las razonables y que son las que utiliza el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la propia Unión Europea, y que tiene una etapa de selección, una etapa de contratación, donde el peso de los criterios técnicos es importante y donde se evalúa el precio, no la baja, el precio. Se evalúa el precio y donde se aplica una fórmula que es la fórmula más sencilla y que a la hora de darle puntuación a las ofertas económicas, que es la fórmula más sencilla y que además es simplemente inversamente proporcional a tu presupuesto, siendo la oferta más barata en la que tiene la puntuación máxima. Es la fórmula más tonta, la fórmula más sencilla y donde el presupuesto tipo no tiene 0 puntos, tiene más o menos puntos en función de cómo sea la oferta más barata, por supuesto, técnicamente contemplable y no incursa en presunción de temeridad. Lola, es quizá... ¿Afecta el precio al número de errores en los proyectos? Hombre, vamos a ver, las equivocaciones... porque debemos distinguir entre equivocaciones y errores, ¿no? En inglés, error y mistake tiene connotaciones legales muy importantes. Sí. Hay cosas que se pueden asegurar y cosas que no se pueden asegurar. Pero vamos a ver, el coste de la ingeniería, de la consultoría de la ingeniería, el coste de pensar, el coste de analizar las cosas antes de hacerlas es el chocolate del loro. Es mínimo, es mínimo. Y si queremos ahorrar en el coste global durante la vida útil, pues lo mejor que tenemos que hacer es dedicar esfuerzo suficiente a pensarlo bien. Para que se adapte, para que lo que vayamos a llevar adelante se adapte de verdad a nuestras necesidades, para que hayamos estudiado todas las posibles alternativas, para que hayamos analizado a fondo todas las incidencias que pueden ocurrir no solo durante la construcción, sino durante la operación, el mantenimiento, a lo largo de la vida útil. Entonces, todo eso hay que pensarlo y para pensarlo hay que dedicarle suficiente esfuerzo. Entonces, equivocaciones, bueno, equivocaciones, desviaciones, un mal proyecto es garantía de incidencias, de todo tipo de incidencias legales, de incidencias de presupuesto, hasta podría serlo de accidentes. En algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, está prohibida la competencia en precio. El precio se establece con otro mecanismo, pero siempre que haya dinero federal, está prohibido que las empresas de ingeniería compitan. El peso del precio es 0. Solo hay oferta técnica. El precio se establece de otra manera. Es decir, en Alemania los precios son por tarifas, aunque nos pueda sorprender y romper los esquemas a los españoles. Tú no tienes más que entrar en la página web H de honorarios, arquitectura, ingeniería, HOAE.Deutschland. Y ahí tienes los distintos servicios de ingeniería y arquitectura y cuáles son las tarifas que se aplican. Y esos son los precios. La oferta solo es oferta técnica. Poner en dedicar, pedirle a las ingenierías que ahorren en pensar no es bueno. No es bueno. ¿Qué otras propuestas contribuirían a impulsar el sector de las empresas de ingeniería y consultoría en este periodo de crisis? Pues mira, Lola, en esto estamos completamente de acuerdo y alineados con el SEOPAN. Nosotros, España tiene que invertir en cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y para invertir, lo primero que hay que hacer es dedicar esfuerzo a pensar. Tenemos que tener preparados los estudios y proyectos para llevarlos a cabo cuando sea necesario. Tenemos que auditar la resiliencia de nuestras infraestructuras, cómo están de adaptadas al cambio climático. Y tenemos que hacer los estudios, los proyectos de conservación, de adaptación.
Aparte de que es verdad y todos sabemos, ¿no? Nos faltan 1000 depuradoras por hacer, no vale que cuando llegue la gota fría tengamos inundaciones en el Levante y por gran parte de España con muertos, tenemos que modernizar los regadíos, el acceso a las grandes ciudades no está resuelto, el transporte urbano, las cercanías, en fin. Nosotros pensamos, igual que piensa el SEOPAN, que es mucho más útil eh, pagar un sueldo, es mucho más útil invertir que pagar un paro, un subsidio de desempleo. Entonces, porque generamos un capital. Y para estar preparados para el momento, en el momento en el que lleguen, pues oye, lo que tenemos que hacer es invertir cuanto antes en pensar, invertir cuanto antes en ingeniería. Eso es lo que pensamos. ¿Pensáis que hace falta reforzar la diplomacia comercial para facilitar la participación de empresas de vuestro sector en grandes proyectos internacionales? Mira, el mercado, vamos a ver, las empresas de ingeniería, como he dicho, más o menos, hay unas que más, otras que menos, pero como un 60% de la actividad es internacional. España está mal organizada para ayudar a esa exportación. Mira, tenemos el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que es el que administra las oficinas comerciales en los distintos países. El ICEX pertenece al Ministerio de Industria. Pero luego tenemos el Ministerio de Economía, que es el ICO. Hoy hemos tenido en Tecniberia el webinar número 20 durante todo este confinamiento, hemos hecho 20, ¿no?, con el presidente del ICO, que ha sido muy interesante, los créditos COVID, bueno, en fin. Ministerio de Economía. Luego tenemos el Ministerio de Asuntos Exteriores, que son las embajadas, y es AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional. Pero luego tienes el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es quien negocia los convenios de no doble imposición. La actividad de consultoría de ingeniería tiene aranceles por el mundo. Cuando yo hago un proyecto de un cálculo de una estructura en Madrid, y se lo mando a un cliente en la India o se lo mando a un cliente en Perú, pues el gobierno peruano, cuando voy a cobrar, se queda con el 15%. Eso le llaman retención en fuente, pero retención parece que a nivel nuestro suena a que es algo que luego se recalcula y se devuelve. No se devuelve nada. Es arancel a los servicios de consultoría. Por cierto, con el caso de Perú, que lo llevamos diciendo desde hace un montón de años, si la operación es al revés, si el cálculo lo hago en Perú y lo mando a España, España cobra 0. Es decir, 0 para importar ingeniería peruana, 0% de arancel. Para que Perú importe ingeniería española, 15% de arancel. 15 sobre la cifra de facturación. Bueno, todo eso lo negocia Hacienda. Y es Hacienda quien conoce esos convenios, quien conoce esos aranceles. Tú, claro, te vas a la oficina comercial en Perú, que no pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, que el embajador va por otro lado y el convenio no es de su ministerio. Bueno, tenemos que coordinarnos. Totalmente. Y hay muchísimo margen de mejora en coordinación y ayuda a la exportación, que a nosotros, a las empresas de ingeniería, desde luego nos vendría fenomenal. Y bueno, aprovechando que está bebiendo agua, aprovecho, el Fondo de Recuperación Europea podría aportar a España en torno a los 140.000 millones de euros, ¿no? ¿Se tendría que aplicar parte de invertir en proyectos de ingeniería y consultoría? Bueno, entiendo que me vas a decir que sí, ¿no? Pero bueno. Hombre, pues más o menos es lo que he dicho antes. Desde luego que sí. Sí, la verdad es que tenemos todavía un déficit en algunas infraestructuras, por ejemplo, en el agua, que son impresionantes, ¿no? Para reactivar la economía, pues la inversión es una medida muy útil, porque es una medida que no es a fondo perdido. Queda un capital, queda una economía mejor, quedan unos servicios que ayudan a la productividad del país y ayuda. Mira, y para poder
hacerlo, es imprescindible dedicar una parte muy pequeña. Mira, si es que el orden de magnitud, ya nos gustaría llegar a eso, pero el orden de magnitud de lo que se necesita invertir en pensar y en controlar la calidad, en pensar las cosas antes de hacerlas, es decir, en ingeniería, en controlar la calidad de lo que se hace, en supervisar, pues es un 20avo de lo que cuesta la inversión. Es la 20ava parte. Es quitarle un 0 y dividir por 2. Eso es lo que hace falta invertir en ingeniería. De forma directa, además, esto hay que ser consciente, el empleo, la inversión en ingeniería repercute en empleo directo de profesionales, que son además gente universitarios, es clase media, es gente que en este momento está huyendo de España porque aquí no puede desarrollarse profesionalmente, es gente en la que hemos invertido tantos esfuerzos. Capital humano. Este capital humano, que además será el capital humano que de verdad vaya a terminar pagando las pensiones del futuro. Porque el empleo que genera la inversión en ingeniería, el empleo directo y en este tipo de capital humano es entre 2 y 4 veces más que el empleo que genera la construcción. Es el doble si hablamos de edificación y 4 veces más si hablamos del resto de las cosas. Eso sí, teniendo en cuenta que la inversión necesaria es la 20ava parte, es 20 veces inferior. Aparte que es imprescindible. Hay que pensar, y pensar muy bien, cómo vamos a hacer las cosas antes de lanzarnos a hacerlas. Y por supuesto, el dinero europeo yo creo que es más útil reactivando la economía. El ministro, es decir, yo soy partidario absolutamente de un pacto de Estado de infraestructuras, soy absolutamente partidario... Te iba a preguntar por eso. Sí, bueno, pues adelante, pregunta. Simplemente que piensas eso, que debe haber un pacto de Estado en España sobre las infraestructuras. Lola, toda la vida nos ha pasado que, si lo hemos dicho de broma, desde que empezamos a trabajar, los periodos políticos, los 4 años, no es el periodo ideal, no casa bien con el desarrollo bien pensado de una infraestructura. Y además, no se debe sacar rédito político por ir adelante con una infraestructura, porque quien paga las infraestructuras son los españoles, no las pagan los políticos. Entonces, cuando el ministro de Fomento habla de un pacto de Estado, tiene más razón que un santo. Es que eso es lo que hay que hacer, un pacto de Estado de infraestructuras, donde no busquemos el rédito político, sino que lo que busquemos sea lo que sea mejor para el país. Y hay que pensar en que los plazos son otros. Y luego otra cosa que yo sí creo que, bueno, eso ya es un tema que hay todo tipo, en fin, pero evidentemente la participación privada en el desarrollo de infraestructuras en momentos de crisis financiera, pues hace, oye, que recursos escasos puedan servir de palanca y multiplicar por 10 o multiplicar por 8 los recursos que tenemos. Es decir, oye, si el Estado puede movilizar 10, pues oye, puede buscar 60 o 70 o 90 fuera y entre todos ellos movilizan 100. Entonces, pues evidentemente en estos momentos, pues oye, infraestructuras hospitalarias, infraestructuras de todo tipo, lo que hemos hablado. También. Claro, las 1000 depuradoras que tenemos pendientes, las inundaciones, todas estas cosas, la adaptación, el inventario de resiliencia, que es imprescindible hacerlo para no dar palos de ciego. En fin, son muchas cosas. Y voy a recordar a los asistentes que podéis hacer las preguntas en el chat. Voy a hacerle una última pregunta ahora a nuestro invitado y pasaré a las preguntas del público. Y Pablo, ¿qué papel deben tener las ingenierías en la recuperación económica de España? Bueno, Lola, no sé, yo creo
que el papel que deben tener las ingenierías es el papel para el que han sido creadas. Es que la actividad de la consultoría de ingeniería, la actividad de las ingenierías, en este momento yo creo que es fundamental. Deben tener el papel de planificar, de pensar, de analizar, de proyectar, de supervisar, de controlar la calidad, de supervisar la explotación de las inversiones. Es decir, los ingenieros nos formamos en la escuela de caminos o en la que corresponda, nos formamos para ejercer la ingeniería. Es verdad que la mayoría de ellos hoy en día, tristemente, se van a otros sectores, porque este sector no resulta especialmente atractivo. En este sentido, Lola hace, es decir, el primer sueldo de un ingeniero hace 12 años era un... era casi un 50% superior al primer sueldo de un ingeniero hoy. Fíjate que se dice fuerte. Los sueldos son bajísimos. El primer sueldo de un ingeniero, después de estar estudiando 6 años de un máster, es hoy, de un ingeniero de caminos, hace en el año 2007, 2006, 2008, era un 50% superior al primer sueldo de un ingeniero hoy, en España, claro, en España. Y eso no es solo porque haya poca actividad, sino porque nos hemos metido en un círculo vicioso de dedicar poco esfuerzo a pensar las cosas y de dedicar poco esfuerzo a la ingeniería, lo cual ha sido un error y es una equivocación. Yo creo que el papel de las ingenierías tiene que ser pues, lo que define su naturaleza. Tiene que ser planificar, proyectar, controlar la calidad de lo que se ejecuta, colaborar en la supervisión y en la gestión de la explotación, en el mantenimiento de nuestras infraestructuras en general. Bueno, no sé si te he contestado más o menos. Sí, está clarísimo. Además, la verdad es que yo creo que todo el sector coincide con lo que has aportado, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas del público y la Muy bien. Luis Camilla, que dice: hoy se ha hecho pública la demanda de 7 patronales de ingeniería contra INECO por competencia desleal. ¿Podría explicaros los fundamentos de la demanda? Bueno, vamos a ver. Anda, que vaya preguntita, ¿eh? Bueno, pues... Bueno, pero nada, sin ningún problema. Bueno, primero, la demanda no la ha hecho Tecniberia. La demanda no la ha hecho Tecniberia. Mirar, es cierto, en este momento, bueno, la nueva ley de contratos del sector público le pone a INECO, INECO es empresa pública y es medio propio del Estado. Eso es. Es las dos cosas. Entonces, el ser empresa pública, pues simplemente el propietario es el Ministerio de Fomento y bien, pues el propietario pueden ser particulares, puedes estar en bolsa, puede ser lo que sea. Pero INECO es medio propio del Estado. Al ser medio propio del Estado, tiene una serie de ventajas. Y entonces lo que ocurre es que la ley actual de contratos del sector público, por tener esas ventajas, le pone una serie de condicionantes. Entre los condicionantes que le pone a INECO o los frenos que le pone a INECO es que solamente el 20% de su actividad puede ser en el mercado libre. Es decir, puede competir con los demás, pero solo hasta un 20% de lo que haga. Si hace más de ese 20%, tendría que perder el carácter de medio propio del Estado. Entonces, ¿qué es lo que piensa Tecniberia sobre INECO? Pues simplemente que hay que aplicar la ley. Y además que la ley es razonable. Es decir, si INECO decide, oye, yo, como algunas empresas públicas que existen por el mundo, en el mundo anglosajón no existen empresas públicas, pero en Francia sí, en otros países existen. Bien, yo actúo en el mercado libre, aunque sea pública, pero actúo en el mercado libre. Muy bien, pues pierdo mi carácter
de medio propio del Estado y pierdo ciertas ventajas, como son lo que antes se llamaba encomiendas de gestión y que en la nueva ley se llama encargos a medios propios. Es verdad que en el pasado, pues INECO ha tenido mucha ventaja por ser medio propio. Durante todos estos años de una crisis terrorífica, un porcentaje altísimo, es decir, más de la mitad de todo lo que ha hecho en España el Ministerio de Fomento relacionado con ingeniería, se lo ha adjudicado a INECO con baja cero. Y la otra mitad, pues se ha repartido, depende del Ministerio de Fomento, se ha repartido entre 50, 60 empresas con bajas aproximadamente como media del 50%. Ha habido momentos en los que ADIF ha contratado proyectos con bajas del 65%. Es increíble. Es decir, mientras que INECO estaba contratando con baja cero. Entonces, bueno, pues ha habido un grupo de empresas, tal. En fin, bueno, esto ha ocurrido en el pasado y estas cosas, pues ha tenido INECO mucho apoyo, mucho no sé qué, ¿ven? Y las empresas privadas pues han tenido, soñaban con decir, oye, ya me gustaría a mí que me adjudicaran cualquiera de los trabajos de INECO y a los precios que cobra INECO. Bueno, pues sí, es un hecho, esto ha pasado. Es decir, ¿pero qué es lo que opina Tecniberia? Pues nada, que hay que aplicar la ley y que la ley es razonable y que una empresa pública puede subsistir en el mercado libre, claro, si no tiene ese apoyo tan grande por ser medio propio. O puede mantenerlo si su actividad comercial y en el mercado libre es relativamente pequeña. Eso es lo que pensamos. No sé si he contestado, pero vamos. No, muy bien, muy bien. José Trigueros, Pepe Trigueros, que es vocal de la Junta Rectora y presidente de la asociación, que seguro que conoces bien, nos Muy pregunta, bien, mi amigo Pepe. ¿Qué pasa, hombre? Campeón. Y además es el presidente de nuestra asociación. Sí. ¿Eh? Que creo que no has escuchado la pregunta, ¿no? Ay, La perdón. pregunta es, si aseguran los proyectos, ¿qué opinión te merece? Se aseguran los proyectos. Pepe, no estoy muy seguro de entender, pero vamos a ver. Todas las empresas, cuando trabajan, tienen un seguro de responsabilidad civil. En algunos países del mundo, la responsabilidad de las empresas de ingeniería no está limitada. España tiene una legislación razonable porque tiene una limitación a 5 veces el valor de... Bueno, tiene unas ciertas limitaciones y eso tiene la ventaja de que al estar limitada la responsabilidad es asegurable. Eso en cuanto a la responsabilidad de las empresas. Entonces las empresas de ingeniería, todas ellas tienen sus seguros porque equivocaciones le puede pasar a cualquiera. Luego, si el seguro es... Luego, a nivel internacional, también tenemos esos seguros y luego hay otra parte que es los seguros de cobro. El mundo es una selva y no, en fin, hay que tener mucho cuidado. En España estamos acostumbrados a trabajar bajo el paraguas de la ley de contratos del sector público, con gente más o menos honorable y con gente que cumple su palabra y qué tal, pero es que el mundo es una selva. Entonces, es bastante razonable a la hora de contratar fuera de España asegurar que vas a cobrar tu trabajo. En ese sentido, bueno, pues depende del tipo de trabajo en el que te metas, pues aseguras tu cobro, incluso el CESCE, o sea, hay organismos españoles que te ayudan en este sentido, ¿no? Y los servicios de consultoría, el cobro también se puede asegurar. No sé si he contestado a los dos seguros. ¿No? O sea, que yo creo que... Me dice Pepe con el dedo que sí. A Pepe lo veo contento con la respuesta. Bien, Pepe, bueno, gracias. otra pregunta de Tomás Gil dice, ¿crees que esta nueva crisis va a suponer la desaparición de más empresas del sector? ¿Tienes algún dato? Ay, Dios mío, pues mira, yo los datos que tengo, en este momento lo que yo tengo que ser sincero, es una enorme incertidumbre. Una enorme incertidumbre. Las cosas han cambiado y han cambiado mucho. Claro, el mundo está infinitamente necesitado de los servicios de ingeniería, pero infinitamente necesitado.
O sea, las personas que no tienen acceso a una red de saneamiento, pues son 2.000 millones de personas. Las personas que no tienen un cuarto de baño, se calcula que son unas 1.200 millones de personas. Bueno, si te pones a hablar de necesidades de transporte o de movilidad, tal, en fin, puertos, inundaciones, agua potable, el mundo está infinitamente necesitado de los servicios de consultoría de ingeniería. Y España no está ni de lejos acabada. Hemos dicho antes unas cuantas cosas que faltan por hacer, pero bueno, faltan por hacer infinidad de cosas para mejorar la vida de los españoles y para mejorar nuestra competitividad. Ahora, en el corto plazo, yo no sé qué va a pasar. Teníamos clarísimo que iba a haber, la Unión Europea iba a tener una enorme inversión en África. Uno de los seminarios que organizamos en Tecniberia fue con el presidente, bueno, con el director general de la ayuda externa de la Unión Europea y de la planificación, la programación y la estrategia de la ayuda europea al desarrollo, que es un español. Y tuvimos un seminario con él y tal. Y claro, decía, bueno, lo que teníamos planificado de ayuda era fundamentalmente a África, tantos miles de millones de euros en ingeniería, donde las empresas de ingeniería podían competir, tal, no sé qué, y ahora pues no sabemos qué va a pasar, tal. Yo creo, en el mundo anglosajón parece bastante claro que las medidas keynesianas de reactivar la economía a base de inversión se va a producir. En nuestro mundo, en Hispanoamérica, en Iberoamérica, incluido Brasil, en España y en otros sitios, pues no lo tenemos claro. Oriente Medio, que ha sido un tirón estupendo, pues oye, el petróleo está por los suelos, los retrasos en los pagos son grandes, hay una incertidumbre en el corto plazo. En el largo plazo, una incertidumbre. Hay quien piensa que las inversiones para reactivar la economía van a repercutir muy, muy positivamente en nuestro sector y que es un sector por el que hay que apostar. Sí, un sector palanca. Pero en el largo plazo, sin duda, porque el mundo es un desastre. Es que no los que nos hemos movido por África o por Asia y tal, es que el mundo es un desastre, es un desastre. Anda que no hay por hacer, pero en el largo plazo sin duda bueno, en el corto es donde yo no lo sé, yo no lo sé, porque además hay que aguantar, porque hay que aguantar el tirón, hay que aguantar el tirón. A ver, la pregunta de Ignacio Aránguez, que dice, ¿qué puede hacer el sector frente a las reclamaciones de algunas empresas públicas por supuestos errores en proyectos? Ay, Dios mío, eso, bueno, es evidente que eso es una medida muy concreta. Pues hombre, yo creo que si una empresa pública o privada te reclama por un supuesto error o una supuesta equivocación en proyecto, pues no tendrás más remedio que defenderte. Tendrás que acudir al seguro, que es quien te va a cubrir, y tendrás que analizar si tiene razón o no, en fin, y habrá que afrontarlo de una forma profesional, pero bueno, es así. Yo entiendo y sé por dónde va este tema, pero bueno, en fin, pero lo que pasa es que no vamos a concretar. Pero vamos a ver, yo entiendo que cuando una administración contrata con un 65% de baja, que aparezca una empresa de ingeniería o unos ingenieros contraten un trabajo por menos de la mitad del precio, por un 35% del precio que hasta los propios funcionarios consideran razonable, que suele ser bastante menos de lo que nos gustaría, pues eso no es una excusa para hacer las cosas mal, porque nadie te obligó a hacer esa oferta. Ahora, nadie nos negará que sí es una explicación. Eso puede no ser una excusa, pero sí en parte explica el que haya habido posteriormente problemas. Es decir, no lo justificará, ¿de acuerdo? Pero es verdad pero sí lo explica. Yo creo que
quien contrata, quien pone las normas para contratar es, de alguna forma, corresponsable del resultado de la contratación. Pero eso es una opinión personal y a lo mejor osada, pero eso es lo que pienso. Ya también nos metemos en temas ya que son también jurídicos, ¿no? Al final. Eso ya es muy complicado, sí, evidentemente. Mira, desde Abriendo Caminos nos preguntan, que Abriendo Caminos es un grupo de jóvenes que están también colaborando con la demarcación de forma muy activa. Nos pregunta, ¿qué claves son para ti imprescindibles para que el talento que sale de las escuelas se mantenga en España y no se vean obligados a desarrollarse internacionalmente? Ay, pues yo, hombre, pues yo no sé, yo no sé si los peores enemigos de los ingenieros hemos sido los propios ingenieros. Yo no sé qué es lo que ha pasado, pero desde luego parece mentira que esto que dice este grupo tenga más razón que un santo. Es lo que está pasando, es lo que está pasando. Parece mentira. Yo no sé si tiene que ser una campaña de imagen. Yo no sé cómo podemos concienciar a la sociedad, a los que tienen capacidad de decisión, que muchas veces son nuestros propios compañeros, que la ingeniería que el trabajo de los ingenieros hay que contratarlo de otra manera. Yo, no sé, no es políticamente muy correcto, pero yo recuerdo, pues no sé, un caso muy mediático, ¿no? De una persona de la familia real y tal. Un caso muy mediático de hace unos cuantos años. Oye, los jueces se pasaron durante la etapa de instrucción años analizando si se juzgaba o no se juzgaba, con un presupuesto ilimitado. ¿Cuánto tiempo investigo? El que haga falta. ¿Qué medios utilizo? Los que necesite. Y luego, después de años de investigación y de proceso, viene un juicio. Y en el juicio lo mismo, ni plazo, ni tiempo, ni tal. Y yo digo, oye, ¿era de verdad tan difícil juzgar a esta persona y tan complicado? ¿Es de verdad esto más difícil que calcular la estructura de un viaducto, para el que te dan 2 meses y medio y además tienes que hacerlo, tienes que ser el más barato y además lo tienes que terminar el mes que viene y además? Es que yo no sé qué es lo que pasa, pero hay algunas profesiones que se respetan y la nuestra no sé cuál es el motivo, pero no se respeta y es una desesperación y tenemos que remar todos en esa dirección. Y no sé si lo que he dicho es una barbaridad, pero me sale de dentro. Y esta gente que te dice eso tiene más razón que un santo. ¿Qué podemos hacer? Yo no sé si es una campaña de imagen, si es una campaña de comunicación, yo no sé, pero el origen de las cosas, el origen de todos los desastres está en la forma de contratar ingenieros. Ese es el origen. Muy En mi bien. opinión, en mi modesta opinión. No, yo creo que hay muchos compañeros que coinciden. No lo sé, habrá de todo. Hago una última pregunta y, bueno, como la demarcación de Madrid, Tecniberia también forma parte de la asociación Madrid Capital Mundial de la Ingeniería, Construcción y Arquitectura, el clúster de Madrid Capital, ¿no? ¿En qué líneas prioritarias crees que se debe enfocar este proyecto? Pues mira, yo creo que las líneas, yo desde Tecniberia fui muy crítico a unirnos a esta iniciativa. Yo dije, en la línea de ese grupo que has dicho, Caminos, ¿cómo se llama este chico de los jóvenes? Abriendo Caminos. Abriendo Caminos, pues en la línea de lo que han dicho, yo he dicho, vamos a ver, lo primero de todo, una iniciativa de los recintos feriales, de tal, Madrid, Centro Mundial de Ingeniería, tal, no sé qué, eso está muy bien. Pero lo primero, respetemos la profesión. Segundo, dediquémosle al desarrollo de los servicios de ingeniería en España, dediquémosle el tiempo que necesita, dediquemos los recursos razonables, estudiemos todas las alternativas, hagamos las cosas con calidad. Y cuando eso lo tengamos, podremos aspirar a ser el Centro Mundial de la Ingeniería. Pero hoy en día, cuando ves la forma de contratar, los honorarios y la dedicación que le damos a pensar, que es la forma, invertir en pensar es la forma de ahorrar
en construir, bueno, no voy a, ya lo he dicho 500 veces. Bueno, pues lo veo muy poquito probable que en el mundo se pueda reconocer a Madrid como capital mundial de la ingeniería mientras todo esto no cambie. Y yo creo que el primer paso que tiene que dar esta iniciativa es de imagen, de ayudar al sector, en ese sentido, ahí es donde yo quiero que trabajemos. Yo, es decir, yo quiero que se esfuerce en mejorar las condiciones de los ingenieros, y yo sé que la demarcación está en la misma línea, mejorar las condiciones de los ingenieros y mejorar el respeto de la sociedad hacia los ingenieros, mejorar las condiciones de la profesión, hacer que la gente no tenga que irse a trabajar a Australia, a Londres, a Irlanda, a Canadá, a Estados Unidos, a Perú, y que se pueda quedar aquí. Y que pueda hacerlo aquí con excelencia. Ahí este grupo tiene que dedicarse fundamentalmente a eso. Mientras eso no esté resuelto, el mundo no nos va a reconocer ni como centro mundial ni como nada. Con ayuda presupuestaria y con mucho empuje, pues podremos atraer a una charla a un ministro de Chile o a un ministro de México y que nos todo eso está muy bien. Eso, capacidad pero si queremos de verdad ser el centro y de verdad los ingenieros españoles es absolutamente claro que tienen un nivel estupendo, pero un nivel muy estupendo. Pues podríamos serlo, pero tenemos que trabajar en esa primera etapa. Lola, perdóname, te dije al principio que hablo mucho. No, fenomenal. Y la verdad es que tenemos una labor importante que hacer. Una labor muy importante. Como dices, a nivel internacional, pues nuestras empresas, tanto de ingeniería como de construcción, están liderando los proyectos más importantes que hay, ¿no? A nivel internacional, con lo cual, pues eso, que se nota también en nuestro país, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo, o sea, si las empresas de Tecniberia exportan los servicios de los ingenieros españoles, pero lo mínimo que necesitan es unas raíces fuertes, una cierta actividad y una cierta actividad respetada y razonablemente retribuida y reconocida en su país de origen. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por participar en este diálogo digital de Camino en Madrid. Me gustaría pedir a todos los asistentes que enciendan su cámara y el sonido para poder despedirte con un fuerte aplauso. Vaya, hombre. Muchas gracias. Bueno, oye, de verdad, Lola, pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para toda la demarcación de Madrid, que lo está haciendo fenomenal y que lo ha hecho fenomenal durante todos estos años y que ha estado ahí liderando la imagen de los ingenieros con iniciativas como esta que son envidiables. Ya sí, bueno, muy interesantes todas las propuestas que habéis planteado desde Tecniberia, que son muy relevantes para impulsar a nuestro sector, a la ingeniería de caminos, de las empresas de ingeniería y consultoría. Y muchas gracias a todos los que habéis asistido a este encuentro telemático y os esperamos en el siguiente diálogo digital de Camino en Madrid. Muchas gracias. Adiós.